Shalom Malachim para todos. Quiero dar la continuación del segundo tema o la segunda cápsula de arrebatamiento de la iglesia, arrebatado, parousia, parusía o zarpazo de Dios. Nuestra morada está en los cielos. Vamos a tomar la palabra hoy de Mateo o Matillajo, capítulo 25, tomando en cuenta estos dos fenómenos de la Virgen prudente y la Virgen insensatas. Vamos a ver qué dice Mateo, capítulo 25, verso 1 en adelante. Dice así de la segunda manera. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La insensata, tomando sus lámparas, no tomaron aceite. Mas la prudente, tomando aceite en su lámpara o en su vasija, juntamente con su lámpara, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahí que está el problema. Porque el mismo Jesús Amasías se está tardando para darle tiempo a la iglesia, para darle tiempo al mundo de que se vuelva a Él. O tomemos en cuenta este pasaje. Tomemos en cuenta, por favor, este pasaje de las 10 vírgenes, sabiendo que el Señor vendrá así a nosotros de una u otra manera. Sabemos que el Señor vendrá en cualquier momento. 5 de ellas fueron como sabias y tenían aceite en su lámpara y fueron tan inteligentes que tenían de sobras. O sea, tenían aceite de sobra. Así también nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo de Dios durante ese tiempo. Las otras 5 eran negligentes, eran tibias, no estaban preparadas para recibir al Jesús Amasías o al Señor. Así también sucede en el día de hoy, con muchos hermanos que no cumplen la voluntad de Dios, no quieren cumplir la voluntad de Dios, o no quieren resumir en vivir en santidad a la espera del arrebatamiento para irnos con aquel glorioso día. Para irnos ¿qué? Con aquel glorioso día que es del Eterno. Ahora, ¿qué dice la palabra en el libro de los Hebreos 12:14? Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso quiere decir que lo vamos a ver en el arrebatamiento. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Punto número 1. Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Ahora damos la segunda introducción de Mateo, capítulo 25. Ya lo leímos. Mira la desgracia que ocurre hoy con la iglesia. Ellas dice que se durmieron, así como la iglesia de hoy duerme. ¿Cómo? Como la iglesia de hoy duerme en su manto de, primero, tibieza. La iglesia de hoy está durmiendo en su manto de tibieza. Y también le falta carencia de qué, de santidad y de humillación ante el Señor. Por esto el Señor nos incita a velar en todo tiempo. Por eso el Señor nos invita a velar o nos incita a velar en todo tiempo. Ahora, ¿qué dice la Biblia en el libro de Éfeso 5:14 y 16? De la segunda manera dice así. Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará aquí en Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son que
son malos. Ahora, aquí el verso implica, además, que el Señor se está retrasando, el Señor se está retrasando un poco en este tiempo y tardando el esposo pero ya debió de haber que venido por su novia. Ya el Señor ya debió haber venido por su novia, pero antes está dando un poco de tiempo al mundo y a la iglesia. Ahora, ¿qué dice Romanos capítulo 13, 11 y 12? Y esto conociendo el tiempo, ella es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y el día se acerca. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz o de la luz. Creo que a la iglesia le hace falta para poder zarpar o irse de aquí, vestirse de las armas de qué? De la luz. Para colmo, volvamos a Mateo 25. Para colmo de mal, vamos a suponerlo, vamos a decirlo así, llega el esposo y se encuentra con la iglesia tibia. Muchos podrán irse cuando venga, ¿verdad? Venga el Mesías a recoger a su iglesia y estarán quizás serios, con problemas, pidiendo aceite, su hermano, será muy tarde para ellos, etcétera, etcétera. Muchos, no, que no tengo aceite, que tengo problemas, que tengo aquello, etcétera, son conjeturas. Ahora, ¿qué dice? Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene que el esposo salía a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron su lámpara, y la insensata dijeron a la prudente, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas la prudente respondiendo, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban, oiga esta palabra, a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Por eso es que hay gente que no quiere arrebatamiento, porque no están preparados, no van a entrar a las bodas, que son varias. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, a insensata, diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cómo fue? Ni el día ni la hora sabemos del Hijo del Hombre cuando ha de venir. Tenemos que ser fieles con el Señor. Es la única solución de Yeshua, el Hijo de Dios. Lucas 12:35 dice, este Señor vuestro lomo y vuestra lámpara encendía. No sé cuántos tienen su lámpara encendía. Multipliquemos los talentos que nos fueron dados, seamos excelentes mayordomos. ¿Qué vamos nosotros a hacer? Los talentos a multiplicarlo. Mateo 25, 20 y 21 habla que llegando y que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le alabó por aquel acto que este hombre hizo. Bien, buen siervo, dice el Señor, y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. ¿Entra dónde? En el gozo de tu Señor, porque agarró el talento y lo multiplicó. Lucas 12, 43 y 48. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todo su bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a la criada, y a comer y a beber, a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Vendrá él, le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá mucho azote. Mas el que sin conocerle hizo cosa digna de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se demandará, y al que mucho se le ha confiado, el Señor se le haya confiado, más se le pedirá, o que se le haya dado. Aquí en Segunda de Pedro habla el Eterno. Segunda de Pedro 3, 8 y 9. Mas os, amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda que su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es pacientes para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan que al arrepentimiento. Para que todos que procedan al arrepentimiento. ¿Qué dice el libro de Osea? Osea capítulo 6, 2 y 3 dice: no dará vida después de qué? Después de 2 días. Por eso que para el Señor, leímos allá en Pedro, que para el Señor un día es como 1000 años y 2 días son como 2000 años. Un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Aquí entra esta profecía. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Adonai. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Vendrá como la lluvia tardía y la lluvia temprana a la tierra. Yo decía en un estudio que la primera lluvia que caía en Israel era para nosotros que arar la tierra. La primera lluvia que se hacía, se metía la O, que presentaba el creyente el corazón, se metía la O y se araba la tierra. La primera lluvia era para preparar la tierra. ¿Para qué? Para los frutos del pueblo y para la primicia de Yahweh. Entonces cuando se metía, entonces la segunda lluvia era para sembrar los frutos. Y la tercera lluvia era para confirmar que los frutos estaban maduros, que estaban dignos, que estaban altos para recoger, que representa el arrebatamiento, el parusia de Dios. ¿Dónde lo dice? En el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Pues mete tu ojo, porque ha llegado la hora de cegar, pues los frutos están maduros. Ahora, ¿qué dice? El pasaje de Osea nos habla a nosotros en singular, como si estuviéramos escribiendo la resurrección aquí del Mesías. Jesús al tercer día, ¿qué fue que hizo? Si leemos este pasaje, ¿qué fue lo que hizo? Con calma, veremos que anuncia una resurrección masiva de creyentes, pero él también resucita el tercer día.
que serán despertados de la tumba para vivir eternamente con el Señor, entonces nosotros podamos comparar con Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen que esperanza. Voy a aplicar esta palabra. ¿Por qué? Porque el que muere sin esperanza, o muere sin ser cristiano o sin Cristo, entonces para esa persona, dice Pablo, dice, no quiero que entristezcan como aquellos que mueren, que son impíos, y los impíos lo lloran. ¿Por qué? Y se desesperan porque no tienen, es que no tienen esperanza. Pero ¿qué dice ahí? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, la palabra del Señor, aquí, Señor, que también, y queremos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron que con él, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Ya yo le expliqué este pasaje de que el Señor se le manifestará a la iglesia en arrebatamiento y no al mundo. La parte final y última del verso: así estaremos siempre con el Señor, exactamente igual a que nos resucitará, y viviremos delante de Él. Esto nos consuela a nosotros, que a la iglesia, a los creyentes. Explica el pasaje también así en Osea, cuando dice en Osea 6, 2 y 3, y nos dará vida después de 2 días. 3 veces 7 son 21 y estamos en el siglo 21. O sea que rápidamente, nada más estamos esperando el arrebatamiento, esta profecía que se cumpla. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Yahweh, de ley. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Adonai, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El verso 3 declara abiertamente aquí, que debemos perseverar debemos perseverar y conocer y ser fieles que al Señor, porque ciertamente en su venida, o el alba que habla allá, el periodo que trae la claridad matutina al justo, cuando más ocurra la noche está avanzada, dice. Así que nosotros los creyentes debemos de qué, de vestirnos de las armas de la luz, como dice la palabra de Dios eterno. Digamos que de vestirnos de las armas de la luz, que le falta mucho que vestirse de las armas de qué, de la luz. Ahora el apóstol dice algo en Primera de Tesalonicenses 4, 15 y 17, dice un misterio: por lo cual os digo esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ahí mientras la venida del Señor Jesucristo, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Ahora, 1 Corintios 15, 51 y 52, es aquí un misterio. Os digo, no todos dormiremos, pero todos seremos que transformados. Ya sabemos que seremos transformados en arrebatamiento, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará que la trompeta. Acuérdense que yo explicaba que el Señor viene a buscar la iglesia en la fiesta de la trompeta.
de las 7 fiestas hebreas, Él viene a buscar la iglesia a la fiesta de la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, como dice la palabra de Dios, eterno. Ahora en Apocalipsis 4 expliqué ahí que 19 veces mientras la palabra iglesias. A la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, allá habla con voz de qué? De trompeta, dice a la final trompeta. Entonces en el capítulo 4 dice, la voz que iba hablando conmigo como de trompeta, eso es arrebatamiento. El Mesías traerá la cosa que sucederán después de esta. Primero, yo le explicaba, los 3 primeros capítulos del Apocalipsis menciona 19 veces la palabra iglesia aquí. Primero miente la primera 19 veces la palabra iglesia y describe la Odisea. La Odisea, a partir de ese momento, la palabra iglesia no se menciona una vez más hasta allá en la boda de qué? Del Cordero. Y dice el apóstol en el capítulo 4, verso de Apocalipsis, al instante estaba en el Espíritu y aquí una voz como de trompeta estableciendo en el cielo. Ven y sube. Y dice que subió. Entonces, en un momento y un abrir y cerrar de ojos, 1 Corintios 15:52 dice que será rápido el arrebatamiento y vendrá rápido. ¿Quién? El Mesías. ¿Vendrá cómo? Vendrá rápido y por eso que tengamos que estar preparados. Voy a dejar aquí con esta segunda parte para luego continuar con la tercera parte de este estudio. Shalom, Malachim para todos.